Bueno, vamos a continuar con la sesión bueno, las preguntas que quedaron pendientes. Les decía que, o les dejé de tarea que reflexionaran cómo resolvemos este tema de que cuando bajamos los precios bajos, cuando bajamos un precio, reducimos un precio, solo beneficiamos más a los más ricos, ¿no? Si hay un beneficio a los que menos ingresos tienen, pero en términos generales el área de este rectángulo azul va a ser mucho más grande que el área de ese triángulo que se ve aquí al lado, ¿no? Entonces la pregunta era, bueno, ¿y cómo resolvemos eso? ¿Qué pensaron? ¿No pensaron nada? Ujú. Pues yo lo estaba pensando en el lado de que a lo mejor el punto de vista no era como tanto beneficiar más a los ricos, sino que las personas que menos acceso tenían a esto, pues tengan un mejor, pues acceso, ¿no? Sin, a lo mejor, pues no creo que tome en cuenta si los ricos pueden ser, bueno, obviamente van a seguir comprando, entonces no sería algo que estaría afectando. Igual, pues si en la parte de que decíamos de que ya sea que ahorran dinero o pueden comprar más, pues no sé si eso sea, hay alguna limitante en el cual no a ellos se les pueda impedir comprarlo o hasta cierto punto llegar a adquirir ya sea el servicio o el producto. Mm, sí, pero, o sea, no se niega el hecho de que habrá más consumidores y esos son los de menores ingresos, por lo general. Y tampoco se niega que puede haber más consumo porque ese dinero que se ahorraron, ese rectángulo azul, lo utilizaron para otra cosa, ¿no? Eso no, digamos que son como consecuencias de esa medida, pero no estamos en esa discusión. Y lo que yo les pedí es, o sea, si ustedes ven claramente que hay un beneficio más grande para los que ya compraban respecto a los nuevos, si lo ven, entonces, ¿cómo evitamos eso? Porque miren, hay una persona que está dispuesta, o la primera persona, vamos a poner, solo voy a poner una persona, esta persona, que ya compraba, ¿sí? Pagaba P3 y ahora paga P1. Entonces, esta diferencia de dinero, que es dinero al final de cuentas, le va a sobrar, ¿no? Y entonces, si yo fuera el vendedor, en lugar de que yo percibiera este diferencial que está ahí en la barrita azul, ahora no voy a recibirlo como ingreso, ¿no? Si yo soy el vendedor. Entonces, sí, quizás mi ingreso como vendedor no va a tener afectaciones porque va a haber más gente que me va a comprar, ¿no? A eso habría que evaluarlo. Depende de otra vez, de la pendiente de esa curva. Pero vamos a dejar ese tema de lado. Vamos a decir que compensa el incremento de usuarios con la disminución de precios. Vamos a decir que eso es cierto. Pero yo dejé de ganar este dinero que antes yo ganaba. ¿Sí? Entonces, para mí eso es una pérdida. Y el usuario, ¿quién se quedó con ese dinero? Pues se quedó el consumidor con ese dinero, que antes lo tenía el productor. ¿De acuerdo? Y entonces si hablamos del pago de servicios, hablemos del transporte público, entonces hay una persona que sí estaba dispuesta a pagar P3, pero paga P1. Y entonces el ingreso de la ruta, pues no va a ser mucho menor. Y esta gente que ya estaba dispuesta a pagar, pues ahora va a pagar P1. Y entonces mi ingreso se va a disminuir. Y entonces, ¿cómo voy a mejorar el servicio si voy a recibir menos como productor, o sea, como concesionario, ¿no? Sí, entonces sí hay un efecto. La pregunta es cómo evitamos eso. ¿Cómo hacemos que la gente que paga P3 está dispuesta a pagar P3 siga pagando P3? Y la gente que no puede pagar P3 pero sí puede pagar P1, pues sí pague P1. ¿Sí entienden? ¿Cómo hacemos eso?
ponerle algo como lo que ahora muchas empresas le ponen como premium, por ejemplo, en el Uber, que pagas una membresía y según te dan más beneficios. Pero pues cuando tú pides o sea, yo he hecho las comparativas con amigos que tienen esa membresía y yo que no la tengo, y los precios en verdad no cambian, siguen siendo los mismos, pero a ellos les cobran una mensualidad por tener esa membresía. Ujú. Esa es una manera de capturar esa diferencia de lo que la gente está dispuesta a pagar, ¿sí? Entonces, pues bien, y ahora la mayoría, si ustedes ven, por ejemplo, los vuelos o los boletos de autobús y esas cosas, van a ver que los precios van a variar en función del día y en función de la fecha en que sea tu vuelo y que tanto se acerque la fecha y demás. Son modelos bastante dinámicos y tienen la intención justamente de extraer esa disponibilidad a pagar, porque es muy difícil que quien se conecte a internet, que el vendedor sepa que cuál es tu disponibilidad al pago, ¿sí? Entonces por eso hay estos filtros para extraer lo más posible. Si tú puedes pagar 100, pues paga 100 y el otro puede pagar 10, pues paga 10, ¿no? De eso se trata, pero no puedo poner el precio a 10 porque dejo de percibir ese beneficio, o ese ingreso, mejor dicho. ¿De acuerdo? Eso se llama diferenciación de precios. Y entonces, si estamos hablando del gobierno, lo que tendría que hacer el gobierno es no bajar el precio, sino decir, deja el precio, al contrario, súbelo. Hay gente que va a estar dispuesta a pagar por el transporte público 10 pesos, ¿de acuerdo? Ahora investiga quiénes no pueden pagar 10 pesos. Pagaban 5, pero ahora les vas a subir a 10, entonces ya los mataste, los dejaste allá arrumbados en la periferia y ya no van a poder integrarse a la sociedad, a lo que sucede en las partes en donde se generan los satisfactores, porque tienen que recorrer largas distancias y entonces ya lo hilaste del mundo, o bueno, del mundo, de las actividades urbanas, ¿no? Entonces estás generando un problema. Pues investiga quiénes son y entonces a esos dales las facilidades para que paguen 5 pesos. ¿Sí? Entonces no tenemos por qué subsidiar a todos. Subsidia a los que realmente lo necesitan. Pero obviamente eso, pues hay que pensarle un poquito, ¿no? Hay que usar la cabecita y buscar la manera de resolver eso. Pero los que están en el gobierno generalmente son perezosos, la mayoría, y por eso están ahí. Porque ellos regalan el dinero que no es suyo, total. Cuando les cueste trabajar, tengan que pagar una nómina, tengan que pagar sus empleados, cumplir con las disposiciones de Hacienda, pagar tus impuestos, entonces tendremos otro tipo de ciudadanos que toman las decisiones, ¿sí? Pero como el dinero no es tuyo, o sea, a ti no te costó ganarlo, entonces dices, pues yo tengo acceso a la caja y pues me despacho con la cuchara grande, ¿no? Ese es un problema del 99% de los políticos. Y el, y el 1%, dentro de ese 1% está Trump. Entonces, este señor algo le sabe y por algo, a pesar de todas las marranadas que ha hecho, lo eligieron. ¿Y cómo se explican eso? Bueno, la expectativa de todos los que votaron por él es que va a mejorar las condiciones económicas de todo el mundo. Vamos a verlo. Bueno, no de todo el mundo, de los americanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto que explica esta situación? Porque así visto de lejos, si entendieron el concepto, hay que extraer la disponibilidad a pagar máxima de los consumidores. Entonces, si fuera el transporte público, primero yo hago un análisis, que es lo que van a hacer ustedes, es decir, y determinar cuál es la tarifa técnica. ¿Cuánto deberían de pagar las personas por tener un servicio de calidad? 15 pesos, ok, 15 pesos. Pues esa es la tarifa de 15 pesos. Oye, pues que los estudiantes que no sé qué, a ver, ven para acá, ¿cómo está tu situación? Ah, pues tu familia tiene ingresos de no sé cuántos miles de pesos, pues tú no necesitas, así que tú no tienes problema. Otro que pues su familia gana 3,000 pesos al mes, con trabajo piden prestado para pagar su pasaje y que esté en Puebla y lo que sea. Ah, bueno, a ver, tú ven para acá, aquí te voy a entregar un apoyo para
que utilices solamente el transporte público, o sea, para eso nada más. Porque luego pasa que tienen unas becas y pues la utilizan para todo menos para estudiar. Ese es el otro problema, ¿no? Entonces las becas deben de estar, o los apoyos sociales, deben estar dirigidos de tal forma que solo lo puedan utilizar para lo que son. ¿Sí? Y eso pues cuesta trabajo, es más sencillo decir para todos, ¿no? Si todos fuéramos iguales, pues bueno, en el sentido de los ingresos y demás, pues de acuerdo, pero no es así. Hablamos hace dos clases que había una gran heterogeneidad en el país, ¿no? Entonces, ¿por qué les dan parejo a todos? Bueno, va a decir, oye, pues es que yo no tengo la culpa de ser rico. Sí, pero desde el punto de vista social y solidario, pues eso que tú estás percibiendo que no lo necesitas, deja que otro lo use, ¿no? O sea, yo no sé de mucha gente que seguramente no necesita los apoyos sociales, es un poco de conciencia social y decir, oye, yo no necesito esos apoyos, pero hay gente que sí lo necesita. Pues vaya para la gente que sí lo necesita. Afortunadamente a mí no me hace falta. Pero no, hay poca responsabilidad social en ese sentido. Pues bueno, entonces miren, este concepto, el que explica esto, se llama excedente del consumidor. Entonces, la disponibilidad a pagar es de un usuario, de este usuario en particular, vamos a decir el más rico de Puebla. ¿Quién será? No sé quién sea el más rico de Puebla, pero debe de haber uno. Entonces, él está dispuesto a pagar el P máximo, ¿sí? Entonces, resulta que solo paga P3. Entonces, P3 se pierde porque P3 es lo que pagó y tiene el servicio y eso le procura una satisfacción. Entonces, él estaba dispuesto a pagar a P max y paga P3. Entonces está contento, ¿no? Podría pagar 100,000, pero me cuesta 1,000, pues todo lo demás me lo ahorré, ¿no? ¿Para qué? Pues ya, no es el asunto ahora, ¿no? El siguiente, el siguiente, el siguiente usuario, pues estaba dispuesto a pagar a P3, digo P max, menos cierta cantidad, un delta, y está por abajo, ¿no? Este era el que más rico y este un poco menos. Pues ese también va a tener un excedente del consumidor, que es la diferencia del precio que pagó respecto a lo que estaba dispuesto a pagar. Ese es el excedente del consumidor de esta barra que estamos viendo. Así el siguiente, al siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, hasta este que está aquí, que es el indiferente, vamos a decirlo, que justamente estaba dispuesto a pagar P3 y llega al mercado y vale P3, perfecto, ya lo compré, soy feliz. No te sobró ni ganó, era justamente lo que yo traía, perfecto. Entonces él no tiene excedente del consumidor, ¿de acuerdo? Entonces ese excedente del consumidor es esa satisfacción que los consumidores retiran cuando tienen un precio por abajo de su disponibilidad a pagar, ¿sí? Y eso si nosotros queremos saber cuál es el excedente del consumidor al precio P3, pues tendríamos que sacar el área bajo la curva de ese triángulo. Por aquí creo que lo tengo, lo voy a poner aquí. Sí, este triángulo, el área de bajo esa curva, ¿no? No corresponde exactamente, pero vamos a suponer que es esto. ¿De acuerdo? Ese es el excedente del consumidor. Ahora, ¿qué pasa cuando bajamos el precio? Estos usuarios Q2 que ya compraban, lo que va a pasar es que va a incrementar su excedente del consumidor. ¿Sí? Bueno, ya borré la caja, el cuadrado. Bueno, pues el primer usuario va a tener este excedente y así el siguiente, el siguiente, el siguiente, hasta acá. Entonces su excedente del consumidor va a aumentar. ¿Sí? Y ahora ya no va a ser ese triángulo, sino que va a ser el rectángulo más el triángulo. ¿Sí? Hasta este consumidor, que de todos los consumidores hasta Q2, ese es su excedente del consumidor. ¿Sí?
Ahora, ¿quién se apropia del excedente del consumidor? Antes, cuando el precio era P3, con respecto a P1, este diferencial se lo apropiaba el productor. Pero ahora, como ya no lo va a cobrar, el que se va a beneficiar de eso, pues va a ser el consumidor. Y entonces va a estar más feliz, ¿no? Todo esto va a estar feliz. Si lo pudiéramos medir como una superficie, pues todo eso va a estar feliz. ¿De acuerdo? ¿Y cuál va a ser la felicidad de los nuevos que se integraron? Los que ahora ya pueden comprar porque les bajó el precio. Voy a poner aquí. Este justamente estaba dispuesto a pagar P3 menos 1, pero resulta que cuesta P1. Entonces, no es esto. Voy a poner otro color. Ok, es esto. ¿De acuerdo? Entonces, igual va a ser de los más, el que va a tener mayor excedente el consumidor, porque estaba dispuesto a pagar P3 menos 1 y paga P1. ¿De acuerdo? El siguiente, pues un poco menos, porque estaba dispuesto a pagar P3 menos 2, y así sucesivamente. Y este último, está hasta acá, justo este, estaba dispuesto a pagar justo P1 y cuesta P1, así que él, como el caso del indiferente de arriba, perfecto, dice, pues no lo podía comprar, ahora cuesta P1, estoy feliz. Así que si seguimos esa misma lógica y representamos el excedente del consumidor para los nuevos consumidores, sería igual este triangulito que está aquí abajo. Déjenme cambiarle de colores. Bueno, ahí está. Lo voy a poner así. ¿Sale? Entonces, si comparamos el excedente del consumidor de los que ya consumían, que eran Q2, vean, se incrementó mucho más. Ya de por sí no es comparable estos dos triángulos y todavía va a ser menos comparable si le agrego toda esta superficie del rectángulo. ¿De acuerdo? Por eso, disminuir los precios para toda la población a través de un decreto o un subsidio, como ustedes lo quieran llamar, lo único que hace es aumentar la desigualdad. ¿Sí? ¿Está claro? Porque los ricos son más ricos. Ese dinero que se ahorraron de P3 a P1, pues van a comprar más cosas, ¿no? Sí, van a comprar más cosas, pero no necesitaban comprar más cosas. Ya tenían cosas, ahora van a tener más todavía. Sí, estos pobres estarán felices porque, pues bueno, ya lo podrán consumir, pero no hay comparación. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, si nosotros buscamos un mecanismo para que el que esté dispuesto a pagar a P3 siga pagando P3 y los que estén dispuestos a pagar P1 tengan un apoyo para, incluso que debe ser en función de su disponibilidad a pagar, entonces eso sería una situación más justa. ¿De acuerdo? Déjeme ver. Quiero cambiarle de color. Ahí lo voy a dejar, ¿no? Entonces, si yo hago ese mecanismo, van a seguir felices los de mayor disponibilidad a pagar, que ya pagaban P3, van a ser más felices los que estaban dispuestos a pagar, digo, los que no podían pagar P3, y además, esta diferencia se le va a ir al productor para que mejore su servicio. ¿Para quién?
Pues para que produzca a precios más bajos y entonces no sea P1, sino que este dinero lo ingrese para mejorar el servicio y lo baje y beneficie a más gente. Y entonces pues esto ya genera una espiral positiva y una situación progresista, no regresiva como la teníamos antes. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Inge, ¿podrías repetir lo último? Es que me perdí. Bueno, no entendí del todo. ¿Qué es lo que no entendió? O sea, ¿por qué ya va a ser progresivo? Progresivo significa que hay una mayor equidad, apoyas a los que menos tienen y en la medida que apoyas a los que menos tienen, las condiciones para la población mejoran. Eso es lo que significa progresivo. Regresivo es que tú le sigas dando más al que más tiene. ¿Sí? Y eso genera más desigualdad. ¿De acuerdo? Ok, ok. O sea, no importa que no reconozcan el término, lo que hay que entender es qué pasa si yo reduzco de manera generalizada el precio. Me refiero como autoridad, ¿no? Por ejemplo, el precio de las gasolinas, ponerle un subsidio al precio de las gasolinas es lo peor que puede hacer el gobierno. Creo que está haciendo esto que les acabo de mostrar. ¿Quiénes tienen coche? Pues los que tienen más disponibilidad de pagar, ¿no? ¿Quiénes usan el transporte público? Pues que la gente cautiva que no tiene más que el transporte público para transportarse. Y entonces tú dices, le voy a apoyar al que tiene coche y le voy a bajar el precio. Pues lo único que estás haciendo es contaminando más y de paso, pues apoyando a los que más dinero tienen. Lo que tú tenías que hacer es apoyar más al transporte público, ¿no? Que es donde está la masa, el 50% o un poco menos de la población usa transporte público. Y es la gente que no tiene recursos para comprarse un coche. Esas son las barbaridades que hace este gobierno. Bueno, este y otros, ¿no? Y este peor porque este dice que es el que apoya al pueblo, pues no sé en dónde. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas hasta acá? No hay preguntas. Bueno, em, les decía yo que esto que acabamos de ver, estas relaciones, van a depender del tipo de productos. ¿Ustedes investigaron qué tipos de productos tenemos? Que fue otra de las actividades que les pedí hacer. ¿Alguien tuvo esa curiosidad? Pero lo decía en general, ¿no? O sea, de todos los productos que existen. Ujú. Bienes, ¿no? Porque les decía, les dije bienes públicos y bienes privados. Y dentro de los bienes privados, pues hay muchas categorías. Entonces, qué tipos de bienes encontraron? Díganme nombres. ¿Todos los productos son iguales? ¿Creen que todos los productos son iguales? No, porque algunos son tangibles y otros son intangibles. Bueno, empezando por ahí. Ujú. Bien intangible. Bueno, ok. Ok. Y luego, está bien, hay una diferencia de ese tipo. ¿Qué más? Aunque los bienes intangibles me parece que la mayoría son públicos. ¿Qué más? ¿Todos los productos son de mercado? O sea, ¿se regulan directamente por la oferta y la demanda?
sea, yo busqué así la opción de, bueno, de cómo los tipos de productos, pues me salió así como los productos de consumo, los servicios digitales y financieros. No sé si se refiere a esos. ¿no? Miren, aquí nada más hacer ponerlo en Google, ¿eh? No estoy haciendo más. Le puse tipos de bienes. Dice corporales e incorporales, muebles o inmuebles, libres o económicos, de lujo o de primera necesidad, durables, no durables, públicos o privados. Entonces, y ya si observan más, dice bienes económicos, bienes intermedios, bienes finales, bienes normales, bienes inferiores, bienes públicos, bienes comunales. O sea, tienen una lotería, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ese es el plano dejadez, no haber hecho una cosa así, o sea, les toma 2 minutos. Y haber leído, pues ustedes que están todo el día en el celular, no podían haber hecho eso. Es que así, de verdad que no hay ninguna, o sea, no hay ninguna razón para que yo pierda mi tiempo explicando esto, porque si a ustedes no les interesa, ¿para qué hablamos de lo que no les interesa? Y esto es de la vida diaria, ¿eh? No es teoría así de que me fumé algo y me pongo a hablar aquí de cosas que son irreales, ¿no? Esto lo van a encontrar afuera, bueno, ya lo encuentran. Que lo ignoren es otra cosa, que mantengan un desconocimiento de esto es otra cosa. Entonces, pues bueno, yo no puedo hacer mucho por ustedes, ¿no? Eso es personal, así que, pues no sé qué decirles. Pero está muy difícil así con esa actitud ir a algún lado. En fin, esto, pues aquí está. Lo voy a explicar rápidamente y ya ustedes sabrán qué hacer. Son temas que vienen en el examen, así que luego no digan que no lo vimos. Y luego no digan de que no lo pudieron resolver en 3 minutos, porque si no entienden la esencia de las cosas, ese examen no lo van a pasar. En fin, entonces nosotros podemos simplificar el comportamiento o todos los bienes a través de la pendiente que tienen, ¿no? Yo les había dicho que en el ejemplo anterior los bienes de mercado pues tienen una cierta pendiente que generalmente pues anda entre 45, 30, 60 grados, ¿no? Si vemos la línea gris, la línea azul y la línea verde, digamos que esos son los bienes de mercado. Sin embargo, si nosotros reducimos esa pendiente, ¿qué va a pasar? Que va a ser, si esta línea es horizontal, que sigue siendo una curva de demanda, una línea horizontal de este tipo, ¿sí? Nada más de que el precio está fijo y la cantidad puede variar notablemente, ¿no? ¿Sí? La cantidad consumida, ¿de acuerdo? Y en el otro lado, nosotros tenemos, en el caso de que la pendiente sea a 90 grados, nosotros lo que tenemos es que el precio puede ser infinito, ¿no? Y estamos hablando, y ahí están los valores de las pendientes 6, 8 o más. Se trata de los bienes de lujo. Entonces, donde por un producto tú puedes pagar una obra de arte que es única, ¿cuánto puedes pagar? Bueno, más bien, ¿cuánto puede costar? Pues eso depende del límite de cada persona, ¿no? Cuando hacen las subastas de obras de Van Gogh o de otro pintor muy conocido, pues cada vez se rompen los récords, ¿no? ¿Y quién fija los récords? Pues el multimillonario que dice yo lo quiero y estoy dispuesto a pagar lo que sea con tal de llevármelo. Y paga más del último que paga, ¿no? En una subasta. Y para eso se hacen las subastas, para extraer la máxima disponibilidad a pagar, ¿no? Ahora, si una persona está enferma y tiene cáncer y solo hay un tratamiento que le puede ayudar a vivir, no sé, X número de días más, los va a comprar a precio que sea, ¿sí?
Ustedes lo vieron en la pandemia, ni por eso, ¿no? Si tú necesitabas un tanque de oxígeno porque si no te ibas a petatear, pues consíguelo donde sea y al precio que sea. Empeña la casa, el coche y lo que tengas que empeñar para conseguir ese tanque de oxígeno, porque si no la persona se va a morir y allá no hay retorno. Bueno, a lo mejor hay, pero en otro mundo, ¿no? O otro, alguna cosa que no conocemos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Y este otro producto es un poquito que varía el precio, entonces se dispara la cantidad consumida. Entonces, estos, en el primer grupo, el azul, el verde y el de estos, em, son bienes elásticos, ¿no? En función del precio, si es a 45 grados se dice que es perfectamente elástico, si no, pues que tienen una cierta elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Pues es la variación del precio respecto a la cantidad consumida. Es una variación, ¿no? Una relación de las variaciones. Y que en el caso de una línea recta no es otra cosa que la pendiente, ¿sí? Entonces la elasticidad nos determina, pues, de qué tipo de bien estamos hablando. No nos los determina, sino nos permite identificar el tipo de bien. Entonces la elasticidad aquí, en este caso, pues es inelástico, o sea, no reacciona al precio, ¿sí? Y aquí en el horizontal es altamente elástico, ¿no? Tantito que le muevas, pues ya se dispara o se recontrae la demanda. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? ¿Puede volver a explicar por qué el horizontal es el elástico? No, el elástico es el azul. ¿Sí? Si tú haces una variación aquí, haces una variación de esta línea azul, haces una variación del precio, va a variar la cantidad consumida, ¿no? Como vimos aquí en este ejemplo. Tú varías el precio y disminuye, bueno, si aumentas el precio, disminuye la cantidad de consumo de Q3 a Q2 si pasas de P1 a P3 o al revés. Si bajas de P3 a P1, pues vas a tener un incremento de demanda. Entonces, a una variación de precio corresponde una variación de demanda. Eso se llama elástico. ¿Sí? Ah, ok, gracias. En el otro caso aquí, pues es inelástico, o sea, no importa cuánto varíe el precio, tú lo vas a comprar. ¿Sí? Y este es al contrario, altamente elástico. Cuando tantito que le varíe ese precio, se va a disparar el consumo o van a desaparecer los consumidores. ¿De acuerdo? Entonces no es otra cosa más que entender, o ni siquiera entender, es recordar cómo funciona una línea recta con pendiente. Bueno, una línea recta. ¿Sí? No es otra cosa que los límites, o es horizontal o es vertical, y entre las dos pues hay muchas posibilidades. Es simplemente una familia de rectas, ¿no? Insisto que las funciones de demanda no son lineales, muchas de ellas, así como, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? En este ejemplo tenemos la variación de la demanda, sí, vamos de un precio máximo a una cantidad máxima consumida cuando el precio es nulo, pero no es una línea recta. Entonces aquí tenemos que analizar segmentos, ¿no? Pero si yo les pongo esto, pues, o sea, si no pueden ni siquiera hacer una búsqueda en internet, pues menos le van a entender a esto que les puedo poner aquí, ¿no? Pero esta es una simplificación, ¿de acuerdo? Y al final esa simplificación tú dices, bueno, pues tendré una curva demasiado compleja como tú quieras, pero al final de cuentas yo puedo identificar tramos y puedo decir que un tramo pues sí se comporta como lineal. Al final de cuentas, pues yo podría aproximar una función cualquiera con n curvas lineales o trazos lineales, como está aquí esta línea roja y esta otra, ¿no? Para un tramo, pues lo aproximo. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo lo aproximo? O saco la derivada para sacar la pendiente,
estoy sacando las elasticidades. Entonces, esto que ustedes ven aquí, estas dos, pues a final de cuentas, caen dentro de este grupo de familias de curvas, ¿no? Entonces, si tú entiendes las cosas sencillas, vas a entender lo demás que sea complejo. Pero si no entiendes ni qué es un bien, pues estamos en la calle de la amargura, ¿no? Sí, entonces yo más fácil no se los puedo poner. Bueno, aquí simplemente lo mismo, eso ya no lo voy a citar. Yo tampoco. Este tampoco. Creo que me voy a pasar ya a la función de oferta. Si no tienen preguntas, ¿tienen preguntas? De la función de oferta. Bueno, si no tienen preguntas, me voy a ir con la función de demanda. Recuerden que necesitamos la oferta y la demanda. Así que ahora la demanda, lo único que vamos a hacer es nos vamos a cambiar de la cachucha. Vamos a pasar de consumidores ahora a productores. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que ustedes producen, no sé, cacahuates, ¿no? De esos japoneses. ¿Sí? Entonces, para producir cacahuates, ¿qué necesitan? O ya ahorita pueden ustedes producir cacahuates japoneses. Necesitaríamos tener acceso, bueno, una materia prima para comenzar a hacer la producción, acceso, procesamiento. Ok, necesitan pues tener cacahuates. ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? El equipo, Tipo. Ujú. Entonces vamos a ponerlo así muy rápido, materia prima, infraestructura, ¿qué más? Ya con eso ya tienen la máquina que, bueno, a lo mejor no necesitan una máquina, no sé la verdad cómo se hacen, pero vamos a suponer que es una máquina, esto como las tortilladoras, vamos a suponer que es así. Entonces pues ustedes echan los cacahuates crudos, ahí lo tuestan y luego pasa a otro proceso y donde le ponen la pasta encima y luego se tiene que secar y bueno, al final salen los cacahuates, ¿no? Ok, necesitaban los cacahuates, necesitaban esas cosas, pues la mezcla de materiales que se le pone encima, en fin, ¿qué más necesitan? ¿Ya con eso? El personal. personal. Personal, ¿qué más? ¿Algún método para transportar la materia ya terminada? Bueno, el producto terminado. Traslados, ujú, para entrega, ¿no? O reparto, no sé. ¿Qué más? El marketing. Marketing, El espacio en donde se va a trabajar. ok, un espacio, en fin. Entonces podemos hacer la lista y ustedes van a hacer la lista en el caso del transporte público. ¿De acuerdo? Pero ya lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué se necesita para producir transporte público? O para prestar el servicio de transporte público, ¿no? Haciendo la analogía como si fuera un producto. Es un servicio, pero igual, para producirlo necesitas un montón de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, si lo pasamos a una misma unidad, que fuera pesos por cacahuate, o por no por cacahuate, sino por bolsa de cacahuate, nosotros tendríamos un costo de producción, ¿no? Sería el Sí. costo final, ¿no?
No, ahora lo que pasa es que para sacar el costo final, pues tienes que tomar en cuenta la depreciación y no todos las cosas van a depreciar de la misma manera. La materia prima, pues sí, es un costo directo y lo necesitas por cada kilo de cacahuate, pues tienes un costo, pero ¿cómo deprecias el equipo, la infraestructura? ¿Cómo deprecias el espacio? ¿Cómo deprecias el marketing? ¿Cómo deprecias el personal? ¿Sí? Entonces, la manera de hacerlo, y como lo van a hacer en el ejemplo, es convertir todo a una sola unidad. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues sumo mis costos, hago mi parte correspondiente a la depreciación de la infraestructura y lo relaciono por cada bolsa de cacahuates. Y sumo. Entonces, sí puedo sumar porque son pesos por bolsa de cacahuate. Entonces, para darles un ejemplo, ¿cuánto me cuesta la infraestructura? Esa maquinita por bolsa de cacahuate. Ah, pues digo, esta maquinita puede producir 1 millón de bolsas de cacahuate. Esa es su vida útil, ¿no? Entonces, si la máquina me costó 2 millones, ah, pues entonces son 2 pesos por cada bolsa de cacahuate. Lo sumo con lo que sigue, ¿no? Con la materia prima, pues ¿cuánto me cuesta el kilo de cacahuate? Ah, pues me cuesta 3 pesos, ¿no? Por cada bolsa de cacahuate voy a poner, no sé, 50 centavos, ¿no? Porque no voy a poner todo el kilo en una bolsa, son 100 gramos o 50, no sé cuánto pesa eso. Entonces sumo la parte correspondiente a la materia prima, a la infraestructura, al personal, pues sumo todo mi costo salarial de todo el personal que tengo y digo, bueno, pues esta gente, ¿cuánto me produce en un mes? Ah, pues sumo todos los salarios de un mes de todo el personal y digo, ah, pues es otro 1 millón de pesos y produzco en un día, produzco 100,000 bolsas de cacahuate, pues me va a salir el personal 10 pesos por bolsa. Y así hago toda la suma. Entonces puedo sumar todo de bolsas por cacahuate, ¿de acuerdo? Y entonces mi cantidad va a ser la que tiene ahí en el eje X, dice cantidad, la cantidad va a ser bolsas de cacahuates, ¿no? Y arriba vamos a tener el precio o el costo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, la pregunta es cómo sería esa función. Si fuera una línea recta, ¿cómo sería? ¿Por dónde empezaría? ¿Cuánto me cuesta producir una bolsa de cacahuates? Se manejaría como una pendiente, ¿no? Bueno, es que no sé si, porque pues al final de cuentas todos esos precios pueden variar, entonces todo puede ir ya sea en aumento o disminuyendo, ¿no? Bueno, contésteme la siguiente pregunta. ¿Cuánto me va a costar no producir una bolsa de cacahuates? Teniendo ya todo lo que ya mencionaron. ¿Cuánto me cuesta no producir una bolsa de cacahuates? O una bolsa de cacahuates, si ustedes quieren. ¿Tiene un costo o no? Pues sí, una X cantidad de la sumatoria de todo, más el Exacto, No porcentaje de iniciaría ganancia. no desde el origen, ¿no? exacto. Entonces, estamos claros de que no va a ser cero, ¿no? Sí, porque ya tiene cierto precio. Aunque ustedes no produzcan nada, pues ya tuvieron que comprar su equipo, tenían que tener un lugar donde meter los cacahuates, etcétera, ¿no? Entonces, esto, aun si ustedes no producen nada, ya tiene un costo. Sí, entonces por eso muchas veces pues les sale más barato estar produciendo que quedar separado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando produzco 10 bolsas de cacahuates? Pues voy a tener un costo marginal o un incremento de los costos porque pues hay materia prima. Igual ya no pago infraestructura, igual ya no pago personal de más, porque ya está instalado, pero sí tiene un costo de materia prima, ¿no? Y si produzco 100 bolsas de cacahuate, pues igual va a incrementarse, vamos a decir que de manera
proporcional, ¿no? Porque estamos suponiendo una línea recta. Entonces, pues yo ya tengo con 2 puntos y les dije que era una recta, pues solo necesitas 2 puntos, ¿no? Entonces, esta es mi función de producción, ¿sí? No parte de cero, no parte del precio máximo, parte de una cosa que se llama costo fijo, ¿sí? ¿Y cuál es el costo fijo? Pues el que tienes que pagar aunque no produzcas. Y luego tienes una parte variable que es, a medida que produzcas, pues va incrementando tu costo de producción. Y entonces esto va aumentando. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Sí. Sí, Entonces, hay que, para el día de hoy, al menos quédense claros cómo es una función de oferta y cómo es una función de demanda. ¿Sí? Si yo pongo aquí la función de demanda, nada más para recordar y para ponerlas juntas. Esta línea roja es la demanda de la gente por los cacahuates, por las bolsas de cacahuates, ¿de acuerdo? Entonces va a haber una persona que le encantan los cacahuates y está dispuesta a pagar 100 pesos por una bolsa. Cuando el costo de producción, no digo que el precio de venta, pero el costo de producción son 5 pesos, ¿no? Entonces a este cuate le puedes vender a 100 pesos la bolsa. El problema es que encuentre la forma de cómo encontrar a esa persona. Pero sí hay uno que está dispuesto a pagar 100. ¿De acuerdo? Entonces, mañana, que es jueves, sí, mañana vamos a analizar la función de producción con varios componentes, costo fijo, costo variable, costo medio, costo marginal, costo total. Y después haremos la relación, encontraremos el equilibrio, porque si tú vendes cacahuates, pues no te vas a poner a producir a lo loco, lo que dé tu infraestructura, ¿no? Y decir, oye, pues voy a producir a lo máximo. Y luego, ¿qué vas a hacer con los cacahuates? Porque tienen pues una fecha de caducidad, ¿no? Entonces se te pueden echar a perder. Así que no puedes producir a lo loco, tienes que hacer un estudio de mercado, que es justamente conocer la función de demanda, para decir, bueno, ¿cuánto podría yo vender de este cacahuate, de bolsa de cacahuates que tiene estas características, para entonces producir lo que me van a consumir? Y eso es encontrar un equilibrio. Obvio, aquí solamente estamos hablando del costo de producción, pero esta función la podríamos incluir incluso una constante que sería nuestro beneficio, y lo único que va a pasar es que esta curva pues se va a desplazar hacia arriba. O si yo digo, bueno, pues entre más vendo, pues voy a tener un margen más bajo, pues ya no será una línea recta, pero para cuestiones del ejemplo, esta línea es tan potente de oferta que podría agregarle más cosas, ¿no? Entonces lo único que va a pasar es que se va a desplazar de manera paralela o incluso podría aumentar su pendiente o disminuir, porque esto con esta tecnología, esta infraestructura, yo produzco este precio, pero yo podría comprar otra tecnología en el mercado que me permita producir más bajo y entonces aumentar mis márgenes de beneficio o incluso vender más, y esta decisión de cuánto debe ser el precio ya se vuelve una decisión técnica, ¿no? Que es cuál es y estratégica, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero vender calidad a mayor precio o quiero vender masa, ¿no? Volumen a menor precio? Pues bueno, en el mercado ustedes tienen productos, el mismo producto de la calidad A y de la calidad premium. Y el precio de A es 10 y el precio de premium es 50. Esa es otra razón por qué hay diversidad de productos. Justamente porque hay disponibilidades al pago y justamente porque hay diferentes niveles de ingreso de las personas. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? No, hija, todo bien. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, Inge. mañana. Bye.